Buenas tardes, yo soy el alumno Fabricio Eduardo Díaz Arévalo, primero de secundaria sección A. Hoy les voy a hablar sobre el tema la combustión. Pero primero les voy a enseñar los materiales que se van a necesitar para el experimento. El primer material es un vaso, el segundo material es un plato y el tercero es una vela y el cuarto es una cajita de fósforo. Ya. Ahora voy a hablarles sobre la fórmula química. Al encender la vela se produce una reacción química de combustión entre parafina de la vela, carbono, hidróxido y oxígeno que hay dentro del vaso y se produce dióxido de carbono. Ahora les voy a hablar por qué es importante la combustión. La combustión es algo muy importante en nuestra vida. El combustible es una fuente de energía como la gasolina, el gas, etc. Se puede utilizar en transportes como en el carro o en avión o en hogares e industrias. Ahora vamos a ver cómo se hace el experimento. Primero sacamos un palito de fósforo de la caja de fósforo, lo encendemos y ponemos el vaso aquí. Ahí como ven que se está disminuyendo el fuego. Eso pasa porque la vela no tiene oxígeno. Y con esto quisiera concluir. Muchas gracias. Buen día a todos los presentes. Quien les habla es la alumna del primero A, Araceli Mesa de del Prado. Mi propósito es resaltar la importancia del oxígeno en las reacciones de combustión e identificar los componentes indispensables para que se lleve a cabo este tipo de químicos y detectar la presencia de cada una de las nuevas sustancias que se forman. Bueno, empecemos. Materiales: un vaso grande de vidrio, fósforo, vela y un plato de porcelana. Procedimiento: fijar la vela al medio del plato, como ya lo vemos acá, y luego encender la vela. Y luego fijar el vaso ahí al medio. Esto se llama combustión. Como vemos, esto es combustión. ¿Qué es la combustión? Significa acción y efecto de quemar o arder por completo una determinada materia. Desde el punto de vista del científico, la combustión se describe como un proceso de oxidación, desde que libera la energía en el calor. La combustión está presente en la vida cotidiana, por ejemplo, en la cocina, chimenea, que se usan fuego, y en la movilización maquinaria del motores, combustión interna, etc. Para que la combustión sea necesaria, necesita factores específicos, una buena combinación en calor, proporciones que mantienen materias, carbón y oxígeno. Sin embargo, eventualmente el combustión es combustible como el carbón, gas natural y materia derivado del petróleo como gasolina, el plástico, entre otros. ¿Qué ocurre cuando el fuego reacciona con el oxígeno? La combustión con un proceso considerable rápido en que el oxígeno reaccione con un elemento combustible. Por ejemplo, la madera y la genera una cantidad considerable de calor. Desde el punto de vista químico, que podemos describir la combustión como un proceso en el oxígeno gas O2. Reacciona de elementos que contienen principalmente carbono e hidrógeno de desprendimiento del COH tal y como vemos en esta reacción. CH4 por G más 2 O 2 por G más O por G más por y más por H por G. Gracias. Buenas tardes, profesor Lorenzo. El que le habla es Dairo Azula Díaz de la sección primero B. Y voy a proceder a explicar mi experimento sobre la combustión. Para eso tendremos en cuenta los materiales que vamos a utilizar. Una vela, fósforo, un plato de loza y un vaso de vidrio. Y estos van a ser los procedimientos. Colocaremos una vela en el plato, al centro del plato. Luego encenderemos la mecha de la vela.
con el vaso de vidrio. Observamos que poco a poco la llama de la vela se va apagando. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque la llama de la vela consume oxígeno. Y el poco oxígeno que hay dentro del vaso ya se terminó. Y lo sustituye el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿qué hace? Hace que la llama de la vela se extinga. Y eso fue mi experimento. Muchas gracias. Hola, me llamo Yaret Rodríguez Gutiérrez y soy un alumno del primer grado B de Educación Secundaria del Colegio República de Bolivia y hoy voy a presentar el experimento La combustión de una vela. Los materiales que voy a utilizar para hacer este experimento son un plato hondo, una vela, agua, un vaso, fósforos y colorante. Este colorante lo vamos a utilizar para mejorar la visibilidad de nuestro experimento. Procedimiento. Fijamos la vela al fondo del plato. Encendemos la vela. Echamos agua. Y ahora taparemos la vela con el vaso. Se observa cómo la llama de la vela se está apagando poco a poco y a la vez observamos que el agua del plato está subiendo dentro del vaso. ¿Y por qué ocurre esto? Al encender la vela se produce una reacción de combustión. En la reacción intervienen la llama de la vela y el oxígeno como reactivos. A partir de ello se produce dióxido de carbono y el agua está en estado gaseoso. El volumen del dióxido de carbono producido es más pequeño que el oxígeno que lo consume. Esto hace que disminuya la presión del aire y por ello el agua sube en el vaso. Gracias. Buenos días, profesor Lorenzo Suclupe. Mi nombre es Paula Durán Mondaca, de primero C, y el día de hoy voy a hablar acerca de la combustión. ¿Qué es la combustión? Es quemar o arder en una materia. Ahora le voy a decir los tres principales factores para la combustión, que son el combustible, el comburente y calor en altas temperaturas. ¿Cuál es mi combustible? En este caso, mi combustible es la vela. ¿Y cuál es el comburente? El comburente es el oxígeno. Ahora voy a proceder a prender la vela. Como podemos ver aquí, hemos adquirido energía en forma de calor. Ahora les voy a mostrar la importancia del oxígeno en la combustión. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Mi vela se va a apagar por falta de oxígeno. Ahora, ¿es importante la combustión en nuestras vidas? Sí, porque con eso podemos cocinar nuestros alimentos en casa y también podemos movilizarnos de un sitio a otro. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a proceder a hacer el experimento de ciencia y tecnología que usted ha mandado. Para eso vamos a necesitar los materiales, los cuales son una vela, fósforos, un plato de porcelana y un vaso de vidrio. Para esto la vela necesitamos solamente la cuarta parte, la cual ya tenemos acá. Y vamos a proceder a empezar con el experimento. Primero tenemos que prender la vela. ¿Está? Prendemos la vela y luego observamos por unos segundos. Como vemos,
vemos la flama normal que se ve en una vela, ¿no? Pero ahora vamos a proceder a tapar el vaso, o sea, poner el vaso encima de la vela, al revés. 3, 2, 1. Ahí observamos que la vela, de lo que estaba la flama grande, se empezó a hacer pequeña, tomó un color azul y luego finalmente se apagó, ¿no? Porque esto explica que hay falta de oxígeno aquí, por lo cual se apaga la flama de la vela. Ese ha sido todo el experimento. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jonathan Quinto y soy del primero. Hoy les voy a presentar mi experimento, la combustión de una vela en el aire. Y el objetivo de este experimento es resaltar la importancia del oxígeno en reacciones de combustión, identificar los componentes indispensables para que se lleve a cabo este tipo de cambios químicos y detectar la presencia de una de las nuevas sustancias que se forman. Los materiales son un vaso, una vela, fósforos y un plato. El procedimiento es coger el plato y fijar la vela en el medio. Agarramos los fósforos y prendemos la vela. Y por último, tenemos que colocar el vaso sobre la vela. Lo que podemos ver acá es que la vela se ha apagado. Todo esto se debe a la reacción química de la combustión. Desde el punto que se produce la combustión de la vela, reacciona con el oxígeno del aire, produciendo dióxido de carbono, y no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión. Gracias. Buenos días, señora directora, profesores, padres de familia, compañeros todos. Quien les habla es el alumno Sebastián Reyes Carpio, el primero D. Y a continuación les voy a demostrar experimentalmente el proceso de la combustión. Para ello, fijamos una vela en el centro de un plato y la encendemos, haciendo uso de un fósforo o también un encendedor. Posteriormente, cubrimos la vela con un vaso. Esperamos unos segundos y podemos notar que la flama se apaga lentamente, generándose un cambio químico y dando paso a la formación de una nueva sustancia llamada dióxido de carbono, la cual se ha formado por la combinación del oxígeno del aire más el carbono de la vela, y la podemos visualizar en el vaso como una nube. Cabe resaltar que en este proceso de la combustión ha sido necesaria la participación de dos componentes, el combustible y el comburente. El combustible, que es el material que se quema o produce calor, en este caso la vela, y el comburente, que se encuentra en el oxígeno del aire. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención. Todo un cordial saludo, soy el alumno Steven Castrillón Flores del grado primero E. Hoy le voy a hablar sobre la combustión. ¿Qué es la combustión? La combustión es la acción de quemar o arder por completo una determinada materia. A continuación se lo voy a demostrar. Como vemos, la flama de la vela es lenta. A esto se le llama vapor. El hidrógeno es el elemento químico. El fuego surge a través de la conjunción simultánea de tres elementos indispensables: el combustible, que es el cuerpo que arde; el comburente, que es el agente oxidante; y energía de activación. La ausencia de estos factores impiden la combustión. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy el alumno Fabricio Evangelista Aguilar, del grado primero E. Hoy les vengo a presentar mi experimento. Como materiales, una vela, un plato, un vaso de vidrio y un fósforo. Primer paso, prendo la vela. Como ustedes ven, la vela ya está prendida.
Segundo paso, meto el vaso dentro de la mela. Tercer paso, pongo el dedo encima del esto. ¿Qué pasó? Cuando yo prendí la vela y puse el vaso de vidrio, el oxígeno se acumuló y de ahí y el oxígeno se va desapareciendo cada rato. Y el oxígeno no puede prender si no hay oxígeno del fuego. Buenas tardes, profesor y estudiantes. Mi nombre es Luciana Galarza Chávez, del primero F. Hoy voy a exponer sobre la combustión de los seres vivos. ¿Por qué es importante la combustión? Es importante porque está presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la cocina, la chimenea, la movilización de maquinaria y parque automotor. Voy a hablar de la reacción química. Desde el punto de vista químico, podemos describir que la combustión como un proceso en el que el oxígeno, que es el gas, reacciona con elementos combustibles que contiene principalmente carbón e hidrógeno y desprende CO2 y H2O. Ahora vamos a hacer el experimento. Los materiales que necesitamos son un plato, un pedazo de vela chica, un vaso de vidrio mediano y nuestro fósforo. Vamos a agarrar nuestro fósforo y vamos a prender nuestra mecha. Ahora, como verán, para que exista el fuego necesita oxígeno y combustible. Ahora vamos a agarrar nuestro vaso y lo vamos a poner adentro y vamos a ver qué pasa. Como verán, se está reduciendo hasta que se apaga. Eso se apagó porque le quitamos el oxígeno. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Alfredo Jiménez Gastelo, de primero F. El día de hoy, mi exposición será la combustión. ¿Qué es la combustión? Significa acción y efecto de quemar o arder por completar una determinada materia. Materiales: una vela, un plato, un vaso y un fósforo. El procedimiento es: primero ponemos la vela, está en el medio del plato. Luego prendemos la vela. Un momentito. Y ponemos el vaso en el centro del plato. Y luego vamos viendo cómo se apaga. Esto sucede por la presión de la combustión. Y esto fue todo por hoy. Gracias, profesor. Buenas tardes, Miss. Hoy día voy a realizar mi experimento sobre la presión atmosférica. Lo que necesitaré es un globo, una botella y un clavo para hacer un agujero. Primero voy a introducir el globo en la botella. Ahora, como ven, el globo no se inflará porque el aire interno de la botella no se lo permite. Ahora voy a hacer un agujero. Ahora el globo se inflará gracias al orificio que se ha practicado en la botella. ¿Por qué
bloquear el orificio el globo no se desinfla? Es que el aire pesa y la presión que ejerce el aire externo en que tiene acceso a la boquilla mantiene el globo lleno. Si quitamos el dedo del orificio, se introduce al aire con la misma tensión del aire por la boquilla y el globo regresará a su forma normal. Gracias. Profesora, este es el experimento que yo voy a explicar. En la primera botella, el globo no se puede inflar porque la presión que tiene adentro es mucho mayor que la presión atmosférica exterior. En la segunda botella, el globo sí se puede inflar porque tiene un agujero abajo en donde puede salir toda la presión o el aire que está dentro y que puede entrar la presión atmosférica exterior. Si inflamos el globo y tapamos el hueco, el globo se mantiene inflado porque la presión o el aire que tiene acá adentro es menor que la presión atmosférica exterior. La conclusión es que la presión atmosférica es una fuerza que ejerce en el mundo, entre los objetos, personas, que hace que todo se quede en el planeta y no se esparza. Gracias. Smith, voy a realizar mi experimento. Lo primero que tenemos que hacer es llenar un vaso de agua, pero no todo, sino la mitad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Agarro un cartón resistente o un naipe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El aire empuja todas las superficies. Entonces, al poner el cartón acá, lo presionamos, ya no está solamente la mitad de agua, sino mitad de aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede si lo volteamos? Que el agua no va a caer, se va a quedar ahí. Miren, ahí está. Bueno, Miss, muchas gracias. Hoy le explicaré sobre el tema la presión atmosférica. Los materiales son 2 botellas, un clavo y 2 globos. Haré este caso que no tiene hueco esta botella. Como ven, no se puede inflar porque tiene aire y posee presión interna. Ahora con este clavo haré el hueco a esta botella. Ahora veré la reacción de esta botella. En este caso, el aire que estaba en la botella sale al exterior, dejando libre para que se infle el globo. Si ahora destapo el agujero, el aire entrará a la botella, aumentando la presión, dejará salir el aire que lleva dentro. Eso es todo. Gracias.